promedio la mujer se pone alrededor de 160 tóxicos en su cuerpo por decisión propia, porque nadie, absolutamente nadie en la sociedad las obliga a maquillarse. Si tú ves al Estado como una empresa y tú tienes que mantener en control a tus empleados, que son tus habitantes, necesitas mantenerlo lo más sedado posible, lo más atontado posible, porque al final hay toda una industria que se favorece de todo eso. Me empecé a dar cuenta que en redes sociales todo nutricionista o todo entrenador salía en historias o en reels con su código de descuento. Y claro, me di cuenta de que la industria de la suplementación estaba haciendo exactamente lo mismo que hemos criticado a la industria de la farmacéutica. ¿Por qué son enfermedades modernas? Quiere decir que en las sociedades más antiguas estas enfermedades no tenían un registro, no existían. No hay prevalencia de diabetes tipo 2, no hay prevalencia de autoinmune, no hay prevalencia de cáncer, no hay prevalencia de enfermedades cardiovasculares, no hay prevalencia de Alzheimer. Y cuando tú ves cómo viven, claro, están haciendo grounding todo el rato, exponiéndose al sol, en movimiento, comiendo solo comida real que le provee el entorno, moviéndose los hatha para que la gente tenga una idea. El hombre hatha se mueve alrededor de 15.000 pasos al día, la mujer en torno a los 10.000. ¿Qué pasa? En la sociedad actual, ¿quién se mueve 15.000 pasos? ¿Qué opinión tienes de las cremas solares? Muy buenas a todos, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy tengo el enorme placer de contar con un experto en suplementación, un crítico con toda esa industria, una persona que se enfoca en dar un discurso extremadamente importante acerca de la importancia de la masa muscular, la caída de la testosterona, la pérdida de masculinidad. David de Ponte, bienvenido David, ¿cómo estás? Gracias, hermano, de verdad que gracias por la invitación y vamos a darle con toda. Encima compatriota mío, lo que pasa es que tú sí tienes el acento. Joder, bueno, ya tampoco me queda mucho. No, o sea, algo te queda. A mí me llaman gallego de mierda todos los venezolanos. Son muy cabrones conmigo. Me han expatriado ellos única y exclusivamente por el acento. Sí, no, es que ya no te queda, a ti no te queda ni rastro. No, ni de repente por allí algo. Aquí también, es normal Claro. que me quede muy poco. Bueno, David, yo he hecho una pequeña definición de tu trayectoria, de tu lucha en redes, pero me gustaría que la hicieras tú también. ¿Cómo te definirías? Mira, realmente yo lo que intento hacer es un canal para la divulgación más que nada, es decir, un canal a través de la cual mucha gente sé que no tiene voz porque se dedica realmente a atender pacientes y en el 1 a 1 no pueden realmente dedicarse a la divulgación de contenido. Entonces me he construido este canal para que las personas realmente puedan llegar a transmitir esa información en redes sociales y hablar de lo que sucede en el mundo de la salud que de repente de otro modo no tendrían la oportunidad. Vale, ¿y qué temas concretos tocas dentro del mundo de la salud? ¿Cómo, para que la audiencia tenga un contexto tuyo, cómo definirías los puntos claves de tu divulgación? Los puntos clave de mi divulgación yo creo que es primero centrado en la ciencia y en la evidencia, más que nada. Y luego yo creo que me centro mucho sobre todo en mostrar la otra cara de la moneda que muchas veces en redes sociales no se habla, que es de la cara B de la suplementación, porque se suele transmitir mucho todos los beneficios, todos los atributos que tiene la suplementación, que ciertamente los tiene, pero en la mayor parte de los casos no se está hablando de todo lo que es, todos los efectos adversos que tiene el mundo de la suplementación. Vale, hablemos del mundo de la suplementación. Primero vamos a definirlo y luego quiero que me hagas la crítica basada en los datos que tienes hacia ella. Vale, ¿qué quieres, por dónde quieres que empecemos? ¿Por donde tú te consideres más experto o por donde tú te sientas más cómodo, David? Mira, yo realmente a día de hoy divulgo un poco en contra de la suplementación, si se pudiese llamar de algún modo, porque yo empecé vendiendo suplementos. Entonces me di cuenta de que la gente se terminaba siendo adicta a ese suplemento que yo le vendía sin saber que de repente tenía efectos secundarios o sin saber ni siquiera que probablemente no le estaba ayudando a conseguir su objetivo. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta que una persona tiene ese nivel de adicción por un producto que probablemente le esté ayudando por un efecto placebo, es decir, simplemente porque la persona cree que le puede ayudar, le está ayudando, pero realmente lo que está apoyando esa transformación es todo lo que es la alimentación y el entrenamiento y no necesariamente la suplementación. Entonces, claro, ya ahí me empezó a cambiar un poco la perspectiva de que si era realmente que yo estaba ayudando a esa persona o no a través de ese producto que le estaba vendiendo. Por ejemplo, ¿cuál definirías que es el producto en el que más se dio esa adicción y ese efecto placebo que me acabas de describir? Yo creo que en la mayoría de los casos en los pre-workout es donde se ve ese nivel de adicción de la persona por las sensaciones que tiene en el cuerpo. Vale, ¿y se puede definir como adicción?
Es que claro, si le preguntas a una persona que sea de repente experta en farmacología a nivel de componentes e ingredientes, probablemente te va a decir que no es una adicción realmente lo que genera, porque no hay ningún ingrediente que genere ese nivel de adicción. Pero solamente por sensaciones de lo que te genera ese producto, de lo que te genera sobre todo ese nivel de fuerza que te puede llegar a elevar de cara a un entrenamiento, eso a nivel psicológico afecta. Y afecta mucho porque lo vas sintiendo un entrenamiento en el punto en el que lo dejas. Y que de cara a los pre-workouts casi siempre lo que funciona detrás es la cafeína. Entonces prácticamente se podría decir que la gente está consumiendo muchísimo pre-workouts cuando realmente lo que funciona es la cafeína. Por lo tanto, un café podría hacer el mismo efecto. Es que es un café sobrevalorado, o sea, a sobreprecio, perdón. O sea, estás pagando prácticamente por la cafeína en un pre-workout. Todo lo demás, todo lo que es colorante, todo lo que te genera esa sensación a nivel corporal, es un añadido. Pero eso es como cuando te compras la pasta de dientes y tiene el sabor a menta y la persona piensa que eso es lo que le está dando el aliento fresco o el dulzor, por ejemplo, de la propia pasta de dientes, y no es realmente lo que te está haciendo el tener unos dientes limpios. Por ejemplo, cuando limpias tu casa y el olor que tiene del perfume, y típico que tú entras a un lugar y te huele bien y tú dices, wow, huele a limpio. No necesariamente quiere decir que esté limpio, puede ser simplemente el olor del perfume. Entonces esto lo sabe muy bien la industria y sabe que con esas sensaciones, con esos sabores, generan ese... Es que claro, llamarla adicción creo que puede sonar muy fuerte, pero al final es una especie de gancho que te atrapa ese producto. Ten en cuenta que una vez tú tienes esas sensaciones y empiezas a entrenar más fuerte, entre comillas, luego el día que lo dejes vas a sentir el bajón de una forma brutal. Vale, una pregunta. ¿Y qué me dirías de la suplementación, por ejemplo, de magnesio, zinc, todo eso? Mira, aquí podríamos hablar hay suplementos que no tienen evidencia de por sí. Hay suplementos que pueden estar muy manipulados en la industria. Realmente aquí en Europa se suele regular. En Estados Unidos te venden cualquier cosa. Es que el problema es que la FDA es reactiva. ¿Qué quiere decir eso? Es que la FDA, suponiendo que tú quieras sacar... ¿Qué es la FDA? Perdona, David. Para el que no lo sepa, ¿qué es la FDA? Vale, se supone que en teoría es la agencia que se encarga de regular todo lo que son medicamentos, fármacos, y el problema está en que esa regulación, lo que te decía, suele ser, por lo menos de cara a la suplementación, es reactiva. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes sacar el suplemento al mercado y una vez que haya un daño, si ese daño, obviamente, si las personas, la cantidad suficientemente de personas llega y denuncia ese daño, entonces la FDA retira el producto del mercado, lo analiza y ve si hay que hacer algún cambio o no. Pero entonces el problema está en que hay mucha suplementación de que no tiene evidencia, realmente no tiene evidencia a nivel científico, pueden contener cosas entre los ingredientes que no dicen en la etiqueta, o al contrario, decir algo en la etiqueta que luego no lo contiene el suplemento. Entonces luego, además de eso, lo que es la manipulación a nivel ya de ingredientes dentro de Latinoamérica, que a día de hoy de hecho se han inventado unos sellos, unos QR, que te permiten rastrear el suplemento. Pero tiene suplementos tipo el BCA, para que te hagas una idea, es uno de los suplementos más vendidos y es uno de los que menos sentido tiene. Más vendido, más consumido por culturistas. Que claro, tú de cara a si eres espectador desde fuera, tú dices, bueno, si un culturista lo toma es porque algo sabrá y tiene sentido de que lo tome. Pero realmente es uno de los suplementos que menos respaldo tiene, que no tiene sentido si llevas una alimentación rica en proteínas. ¿Por qué? Por ejemplo, no tiene sentido. Porque lo que te está aportando son los aminoácidos sueltos. Y aquí juegan mucho con algo que se llama aminospiking, que es que tú puedes sacar una proteína al mercado y decir que tiene X cantidad de proteína, pero realmente, o probablemente tenga menos, pero le agregan aminoácidos sueltos para que en el momento que hagan la evaluación aparezca como si tuviese más contenido de proteína. Esto lo hacen muchísimo y es bastante común. Pero luego en Latinoamérica, para darte un ejemplo, ahí puedes conseguir proteínas que pueden tener menos proteína, incluso en porcentaje, que leche en polvo. Pero es por toda la manipulación que hay en la industria y por el poco control que hay, sobre todo en la industria de la suplementación en Latinoamérica. Entonces tú prácticamente defiendes que no hace falta una suplementación para lograr ciertos resultados físicos. Mira, a nivel hablando de evidencia científica, se estima más o menos que la suplementación te puede apoyar entre un 5 y un 10%. Eso quiere decir que el 90% restante lo vas a hacer con cambios en tu estilo de vida. Con alimentación, con entrenamiento, con descanso, ritmos circadianos, etc. Solamente ese 5 y 10% es lo que te puede ayudar la suplementación. ¿Qué pasa? Que para una persona que compite puede hacer la diferencia entre quedarse fuera del podio
y entrar en el podio, o estar en tercer lugar y quedar en segundo o en primer lugar. Pero una persona de a pie de la calle, que es el más del 90% de la población, no tiene... van al gimnasio y demás, sí. Claro, sí que tendría sentido si hay una deficiencia, ojo, a esto siempre lo aclaro, si hay una deficiencia comprobada, si tú tienes una deficiencia nutricional, y no sé, por ejemplo, eres vegano, entonces, que no sé si serías vegano tú en algún momento. David, no me ofendas, somos amigos, somos amigos. Pero suponiendo que en alguna parte de tu vida llegases a intentarlo, tendrías que suplementarte sí o sí. Entonces, aquí es donde queda espacio realmente para el mundo de la suplementación, teniendo en cuenta también de que por lo menos hay deficiencias generalmente nutricionales, pero porque los alimentos han perdido el valor nutricional. ¿Sí? Entiendo. Antes mencionabas algo que me parece extremadamente interesante y he escuchado a mi amigo Carlomagno hablar muchísimo de ellos, los ritmos circadianos. ¿Qué tan importantes son estos para una optimización del físico? Lo es todo. O sea, yo creo que aquí muchas veces en redes sociales se ha discutido si cuál es el 80-20, ¿no? Si el 80 es el entrenamiento, el 20 es la suplementación. Vamos a ir, David, primero, ¿qué son los ritmos circadianos? Vale, los ritmos circadianos es básicamente los biorritmos que tiene nuestro cuerpo que se regulan con la exposición al sol. Tú imagínate que cada célula de tu cuerpo tiene un reloj y ese reloj se regula con la exposición solar. Si tú estás constantemente engañando a tus células con luz artificial, que esto es como una especie de limbo, porque no es lo suficientemente intensa como para pensar que es de día o que es mediodía solar, entonces tu cuerpo está constantemente como perdido en no saber qué hora del día es. Sobre todo cuando fuera es oscuro y dentro tienes toda esa iluminación. Entonces los ritmos circadianos es eso, simplemente son los ritmos de nuestro cuerpo, de las funciones que tiene nuestro cuerpo a nivel de cada uno de los órganos y cada uno de los sistemas, y se regulan con la exposición al sol. Es decir, el sol es quien le da esa información para que tu cuerpo sepa qué es lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Vale. Entonces, ¿y dónde está la importancia o por qué es tan importante los ritmos circadianos para la optimización de un físico musculado o la optimización del físico en general? Porque es la que regula básicamente todas las funciones no solamente del organismo como tal, sino también las funciones, por ejemplo, a nivel hepático, a nivel digestivo. El cuerpo está preparado para tener ciertas funciones durante el día, durante esa exposición del sol, y tiene otras funciones para hacer durante la noche. Entonces, si tú no estás respetando esos ciclos del día y de la noche, que es lo que suele hacer la mayoría, pues vivir mucho sobre todo aquí en Europa, que el prime time empieza a partir de las 9, todo lo que es fiestas, celebraciones, fútbol, empieza después de las 9, genera esa disrupción en los ritmos circadianos. Por eso, sobre todo, ves que en personas que tienen trabajo de turnos de noche o trabajo de doble turno, tienen mayor predisposición a padecer ciertos tipos de cáncer. Es decir, la exposición al sol es vital para la salud. Total. Y aquí, bueno, hay mucha evidencia detrás, obviamente, que la respalde. Lo curioso es que si tú ves, por ejemplo, podemos sacar el tema de la esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmune súper jodida que te va paralizando lentamente cada vez que hay un brote. Cuando tú te fijas... Correcto, sí. Vale. Cuando tú te das cuenta que mientras más cerca del Ecuador, incluso en la línea del Ecuador, hablando del planeta Tierra, la prevalencia de esclerosis múltiple es casi cero. Y a medida que baja aumentando hacia el norte o hacia el sur, en latitud, la prevalencia aumenta. Y aumenta cada vez que estás más al norte o aumenta cada vez que estás más al sur. Y esto justamente por la exposición al sol. Ten en cuenta que durante nuestra evolución, la mayor parte del tiempo estuvimos expuestos al sol y nuestro cuerpo simplemente se adaptó a esa exposición. Está claro que obviamente si eres una persona que viene de un país nórdico, estás adaptado a recibir menos sol. Por eso generalmente la persona de piel clara, ojos claros, tienen otras características, tienen otro fototipo. Por eso si tú agarras una persona de un país nórdico y te la traes a un país cercano a la zona del Ecuador, un país caribeño, por ejemplo Venezuela o Colombia, esa persona va a tener mayor riesgo de cáncer de piel, sobre todo si se excede en la exposición al sol. Pero lo contrario también pasa. Tú agarras una persona de África, o sea, una persona con un fototipo de piel mucho más oscuro, y te la llevas a un país nórdico donde no tiene el nivel de exposición necesario, entonces también aumenta su prevalencia, o sea, el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad crónica de ese tipo. Vale, entonces, ¿por qué a día de hoy en España y en Europa en general hay como una especie de guerra por decir que la exposición al sol puede ser dañina y siempre que nos exponemos al sol pretenden que lo hagamos con cremas solares? ¿Qué opinión tienes de las cremas solares?
Mira, es curioso porque si tú vas a México y te intentas meter en un cenote, que son estos hoyos naturales que hay de agua dulce, no te dejan, te prohíben entrar con cualquier tipo de loción, cualquier tipo de humectante, protector solar, porque daña el ecosistema. O sea, está literalmente prohibido. Y realmente no sé, o sea, obviamente para mí no tiene sentido el ponerte, no sé cuántos tóxicos tiene un producto de un protector solar, tendrá entre 20 y 30 seguramente químicos tóxicos, entendiendo de que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel, y la piel es permeable, no es impermeable como piensa la mayoría. Hay muchas moléculas, dependiendo del tamaño de la molécula, atraviesan la piel, terminan en sangre y tu cuerpo se tiene que deshacer de eso. Entonces no tiene sentido intentar bloquear el sol cuando además la evidencia sobra en la literatura científica, porque al final el sol no únicamente te permite sintetizar vitamina D, tiene muchas otras funciones, entre ellas la que te mencionaba antes, que es la información que reciben nuestras células para saber cuándo ejecutar ciertos procesos. Entonces, si tú lo estás bloqueando la señal del sol para tu cuerpo. Y que encima, lo que te decía antes, la mayor parte de esos tóxicos terminan en el torrente sanguíneo y tu cuerpo se va a tener que deshacer de ellos. Y a quien pones a trabajar es el hígado, y que no es el único tóxico que estamos introduciendo en nuestro cuerpo. Tienes que tomar en cuenta, en las mujeres tienes el maquillaje. En promedio la mujer se pone alrededor de 160 tóxicos en su cuerpo por decisión propia. Porque absolutamente nadie en la sociedad las obliga a maquillarse. Es una decisión propia, obviamente, bueno, aquí ya sería otro tema. Podcast entero otro melón. Sí, de competencia intrafemenina y muchas cosas. Mira, y ahora que hablas de competencia, es curioso porque si quieres luego nos metemos en el tema del culturismo. Cuando te das cuenta de los culturistas, los hombres están compitiendo entre ellos y las mujeres están compitiendo entre ellas con todo el tema de las cirugías plásticas. Totalmente. O sea, yo creo que el culturismo no se hace por otras mujeres. O sea, yo creo, ahí te doy toda la razón. Yo no pienso bajo ningún concepto que las mujeres se operen para ser más atractivas a ojos de los hombres. A lo mejor alguna en concreto que tenga un problema, por ejemplo, una nariz extremadamente desproporcionada, o yo te puedo llegar a comprar que estas cosas pueden llegar a ayudar. Bueno, pero cuando ya es excesivo el BBL, los morros, la nariz, las pestañas, el botox por todos lados, yo creo que eso ya es competencia entre ellas, ¿no? A los hombres ni nos resulta extremadamente atractivo una mujer polioperada. Y eso es justamente lo que yo con algunas médicas estéticas he hablado. Cuando yo me di cuenta que por lo menos en mi círculo de amigos hombres no nos gusta ese tipo de cosas, ahí es cuando tú te das cuenta que ellas lo están haciendo es para competir entre ellas. Y me pasó una vez en una presentación de un libro en Colombia, que claro, tenía dos chicas sentadas al lado mío, y en lo que se pusieron de perfil no estaban relacionadas, no eran amigas nada más, pero era el mismo perfil, era la misma nariz, los mismos labios, los mismos pómulos. Entonces te das cuenta, y lo mismo pasa en el culturismo. De hecho, esto se ha hecho a pie de calle. Tú te pones una foto con 9 tipos de cuerpo de hombres, desde un tipo modelo delgado hasta el más culturista, hasta el más grande, y a las mujeres prácticamente de cada 10 a ninguna le gusta el culturista, el inyectado, por hablarlo de alguna forma. A la mayoría le gusta el delgado y definido. Entonces ahí es cuando te das cuenta que realmente los hombres también están compitiendo entre ellos. Por un tema de dominancia y no sé, no sabría cómo definirlo, pero... Sí, es un tema de competencia intrasexual entre nosotros. Entonces, David, hablando de los tóxicos, ¿tú crees que esto ha sido así desde el siglo pasado empezó todo esto? ¿Crees que hay algún tipo de intención detrás de intoxicarnos, de darnos información negativa, de evitar que tomemos el sol, de hacer que si tomamos el sol sea con disruptores endocrinos por toda la piel? Yo he tenido unas broncas que alucinas por decir que yo no me he hecho crema solar. Me quemo un día, pero no me quemo más. Yo no me pongo crema solar. Y además que el cuerpo se adapta bastante bien. Yo viví en México, en Yucatán, y yo podía pasar todo el día, literalmente todo el día expuesto al sol y no me quemaba, pero era porque ya había pasado el proceso de adaptación. Y te comento algo. ¿Tú sabes cuánto cuesta un tratamiento biológico para una enfermedad como la esclerosis múltiple? ¿Tienes idea, por lo menos? Está entre 80.000 y 100.000, bueno, dependiendo de qué país y cómo se haga. Pero más o menos son $80.000. La alternativa que actualmente se está proponiendo, porque esto es un artículo recientemente publicado, es justamente hacer uso de lámparas de UVB. Porque se ha visto como, sobre todo hablando en autoinmunes, como la esclerosis múltiple, mejora
la enfermedad cuando se expone la persona, en este caso una lámpara, pero porque siempre le quieren sacar dinero de alguna forma. Pero claro, la lámpara estamos hablando de que cuesta $2.000 y el tratamiento biológico te cuesta 80.000, 100.000, que además el biológico te lo tienes que tomar por toda la vida. Entonces por eso yo creo que, sobre todo en autoinmunes, donde hay tan clara relación de la enfermedad y la relación que tenemos con el sol, no conviene. Es decir, si tú ves al Estado como una empresa y tú tienes que mantener en control a tus empleados, que son tus habitantes, necesitas mantenerlo lo más sedado posible, lo más atontado posible, lo más enfermo posible, porque al final hay toda una industria que se favorece de todo eso. Totalmente de acuerdo con esa reflexión, David. Tengo una pregunta. ¿Tú en algún momento estuviste dentro de esa industria? Me habías dicho. ¿Tú en algún momento fuiste consumidor de todos estos productos, de todos estos tóxicos? ¿Cuándo fue tu despertar? ¿Cómo haces clic? ¿En qué momento decides divulgar acerca de los peligros de todas estas industrias que lo único que quieren es sacarnos dinero y a lo mejor sin aportarnos un beneficio? Mira, hubo varios puntos en el tiempo en el cual me empecé a dar cuenta que en la suplementación no estaba la respuesta. Una de ellas, yo creo que la más reciente te hablo igual de algunos años, es que me empecé a dar cuenta que en redes sociales todo nutricionista o todo entrenador salía en historias o en reels con su código de descuento. Y claro, me di cuenta de que la industria de la suplementación estaba haciendo exactamente lo mismo que hemos criticado la industria de la farmacéutica. Totalmente. Que es comprarle la forma de caminar a los médicos. Bueno, la forma de caminar, es un decir. Sí, entiendo. Le compran absolutamente todo. Entonces, claro, cuando te das cuenta que la industria de la suplementación no ha hecho nada distinto, están comprando simplemente influencers y profesionales de la nutrición, del entrenamiento para promocionar sus productos, hay que entender que hay algo detrás que seguramente no va a salir a la luz, porque si todo el mundo está vendiendo fuera, pues obviamente no va a haber nadie nunca criticándolo. Eso fue como lo más reciente, pero sí es verdad que hace ya por lo menos más de una década, que fue cuando empecé a vender suplementos, había un suplemento en el mercado que se llama Jack. Jack es como Jack, tiene un 3 y una D. Y ese suplemento yo en su época lo vendía en Venezuela. Y en 2005, si mal no recuerdo, lo prohíbe la FDA porque había un ingrediente que aumentaba, creo que no sé si era los probables ataques al corazón. Había un ingrediente que no tenía que ir. Y ahí fue cuando me di cuenta de que la FDA actuaba de forma reactiva, porque si la FDA lo suspendió en 2005, yo te estoy hablando que yo lo vendía probablemente en 2008. ¿Cómo tú te enteras? No te enteras. Entonces, y si te estoqueas, porque si tú eres una empresa de suplementación, yo porque no sabía realmente, pero si yo hubiese tenido una tienda y tengo una empresa que distribuye suplementos en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica y estás estoqueado con este producto, no lo vas a sacar del mercado, porque todavía porque la empresa encima que produce el producto no te va a dar el beneficio, no te va a devolver el dinero por haber retirado un producto del mercado. Entonces yo creo que cuando entiendes que siempre hay una intención detrás, cuando hay un interés detrás, tienes que saber que siempre va a haber otra cara de la moneda. Y simplemente me dediqué a investigar todo lo que había, porque al final no es que los suplementos no tengan efectos adversos. O sea, tienen efectos que probablemente no se pueden promocionar. Entonces, pero siempre va a haber efectos adversos. ¿Cuáles son esos efectos adversos? Pues ahí está la literatura también para identificarlos. Vale, por ejemplo, esto es Testorade, ya te la he dado de probar, me has dicho que estaba buena. Hemos intentado hacer la bebida más sana posible, pero es verdad que es una bebida que tiene ciertos tintes de suplementación, porque el 90% de la población tiene deficiencia de magnesio, luego el ginseng que ayuda a segregar esperma, lo que ayuda a la segregación de testosterona de manera natural, y luego el zinc. Yo he estado investigando y es verdad que son productos que ayudan. Es decir, ¿dónde está la delgada línea entre una suplementación que daña el cuerpo y una bebida como esta? Tú le has leído la... O sea, te dejo hacer una crítica, tú que estás metido en esto. Constructiva. Completamente. No, está bien. Sí. Mira, es realmente cierto que la mayor parte de la población tiene deficiencia de magnesio. El magnesio creo que está detrás de, no sé si 400, 600 funciones a nivel dentro de nuestro organismo. Y la mayor parte de la sociedad está en déficit, no solamente porque ya no tenemos una alimentación sana o basada en comida real, sino que incluso basándola en comida real es muy probable que tenga déficit porque la pérdida de nutrientes que han tenido los vegetales y la fruta está en torno al 50-70%. Entonces, por todo el tema de hibridación y toda la manipulación que se ha hecho en los vegetales y las frutas. Entonces, claro, a día de hoy hay que optar por suplementación, sobre todo para ciertas deficiencias. Y es cierto que
por una parte, tenemos deficiencia de magnesio. Por otra parte, el zinc, que vi que es otro de los ingredientes que tiene, ayuda justamente en todo lo que es la salud hormonal masculina en este caso. Y bueno, lo hablábamos antes de empezar también el podcast. Hay una pérdida de masculinidad en la sociedad por una baja de testosterona, por una baja también de producción de esperma y de fertilidad. Entonces, Testorate, sí, ojo, esto no estaba planeado, quiero que lo sepáis, esto no es una promoción de... Eso está siendo completamente natural. Entonces, esta bebida sí que dirías que puede ser útil para las personas. Sí, claro. Bueno, aquí sí hay que acotar lo de siempre. O sea, va a ser útil mientras la persona esté haciendo otras cosas. Ojo, señores, quiero que sepáis esto. Déjame hacer un pequeño alegato, David. No, de nada te sirve tomarte 5 Testorates al día si luego vas, claro, te haces 8 pajas viendo Nopor, no entrenas, eres un gusano, no te da el sol. Esto tienes que acompañarlo de la vida de un oso. Beber esto a secas no te convierte en un oso. ¿Vale? Totalmente. Eso es totalmente cierto. Esto ayuda, esto no es el elixir de Panoramix que te lo tomas y revientas romanos de un bofetón. No es así. Claro. No, eso era lo que iba a acotar justamente, que de nada te sirve tomar este tipo de bebidas por muy buena que sea la lista de ingredientes si tú no estás haciendo el trabajo fuera. O sea, que esta bebida no te va a ayudar a mejorar la salud hormonal masculina si tú no te estás exponiendo al sol, no estás entrenando fuerza, no estás comiendo suficiente proteína, no te estás exponiendo no tienes los ritmos circadianos sincronizados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la bebida no te va a venir a salvar tu salud hormonal masculina. Eso es totalmente es un extra, y es ese extra del que yo te mencionaba, que tiene sentido para una persona que ya está trabajando en su salud hormonal. Vale, pues ya sabéis, señores, no compréis Testosterate si no entrenáis, si no sois unos osos, si no sois unos auténticos jabalís de pelo duro, ¿vale? Lo prohíbo. Vamos a poner un código que que no, hombre, que es broma. Iba a decir que me tienen que mandar fotos de entrenando. Pero es bebida, es un potenciador de testosterona, pero no es para... Digamos que no es una fórmula mágica que te impide que trabajes todo lo que acaba de enumerar de forma extremadamente correcta, David. David, hablando de la caída de la testosterona, hablando de la caída de la masculinidad, que vamos, la masculinidad y la testosterona van extremadamente ligadas, es la reina de los hombres. ¿Cuál crees que ha sido el principal motivo para esa caída de un 40% desde 1970 hasta el día de hoy? Mira, bueno, dentro de los principales culpables está la exposición al sol, pero detrás también está el tema del alcohol, los procesados y obviamente de consecuencia de los procesados, la obesidad y el sobrepeso. Es decir, solamente reduciendo el porcentaje de grasa corporal que tiene un hombre puede aumentar los niveles de testosterona. Entonces ya obviamente luego el apoyo de suplementos como el zinc, el magnesio, etcétera, pero te ayuda el bajar el porcentaje de grasa. Entonces yo creo que esos son los 3 principales culpables dentro de la feminización de la sociedad masculina. Yo creo que no sé si es que no, y aquí me voy a meter en algo polémico porque me parece que incluso la contraparte está de cierta forma apoyando esa feminización. No sé si te pasa, bueno, tú nunca viviste en Venezuela. ¿Qué refieres con la contraparte, David? A las mujeres. Porque no sé si tú no viviste en Venezuela, pero por lo menos en Venezuela es muy... Cuando tú hablas con una mujer, generalmente, y tiene la pareja que tiene sobrepeso, creo que no sé si le generan más valor al hombre cuando tiene barriga y tiene una cerveza en mano. Es como si el hombre cuando no tiene barriga, una cerveza en mano, es como si no fuese hombre. En una sociedad, estoy hablando exclusivamente de una sociedad latina como la venezolana. Entonces yo creo que esta feminización, de cierto modo, yo creo que un poco la respalda de cierta forma también el sexo opuesto. Es decir, si tú estás con una persona que tiene una barriga, que bebe alcohol, que tiene un mal estilo de vida, pero aún así no te das cuenta del daño que se está haciendo en su salud hormonal, y, bueno, incluso en la salud metabólica, en la salud en general, de cierta forma estás apoyando que esa persona tenga esos niveles bajos de testosterona que probablemente vengan asociados con una baja libido, una peor composición corporal, etcétera. Y que eso va asociado además con otros problemas de salud metabólica y salud hormonal. Que no es simplemente tengo la testosterona baja y ya está.
Tengo una pregunta para ti. ¿Eres un auténtico oso o solo te engañas creyendo que lo eres? Voy a decirte una verdad incómoda, y es que eres el reflejo de las personas de las que te rodeas. Durante años estuve atrapado en un entorno que no me llevaba a nada, rodeado de gente sin ambición, esperando que algo cambiara. Pero la realidad es que las cosas no cambian si no tomas el control de tu vida y te rodeas de las personas correctas. Por eso creé Club Red Pill 3.0, un espacio diseñado para hombres que quieren rodearse de auténticos guerreros, un espacio en el que tocamos temas claves como masculinidad, estoicismo, relaciones, dinámicas de pareja, en el que intentamos daros las herramientas necesarias para que alcancéis vuestro máximo potencial, sigáis mejorando todos los días para que os convirtáis en los hombres que esta sociedad tan desesperadamente necesita. Además, al ingresar tenéis acceso a una sección exclusiva donde podéis hacerle preguntas a los invitados de la factoría y aprender directamente de los referentes en la industria. Si quieres formar parte de la comunidad, te dejo el link en el comentario fijado. Seguimos con el podcast. Oso. Antes hablabas de los tóxicos, de la alimentación. ¿Hasta qué punto crees que la industria, porque la gente no sabe, muchas personas no saben que la industria farmacéutica está estrictamente ligada a la industria de la alimentación? Todos los agroquímicos que se utilizan para fumigar, fumigar, fertilizar y demás, son de las industrias farmacéuticas. ¿Hasta qué punto haces una correlación entre esa bajada de la testosterona con una intención de las farmacéuticas de tener una sociedad más domesticada? Mira, es complejo, claro, porque al final es, como se dice en Venezuela, te pagas y te das el vuelto. O sea, si tú tuvieses un negocio de procesados y sabes que la gente está quedando en un peor estado físico, te vas a montar un gimnasio al lado. Porque al final cuando no estás aquí consumiendo el procesado y no estás engordando y no estás empeorando tu salud, vas a estar aquí porque estás recuperando tu salud y tu físico. Entonces, mira, de hecho hay ejemplos brutales porque en los Estados Unidos de verdad que esto lo llevan a otro nivel siempre y tienen tan estudiado cómo funcionan los gimnasios que incluso hay muchas cadenas de gimnasio que no solamente saben que la gente no va a ir, que por eso funciona el modelo de gimnasio, funciona porque la gente no va. Pagan, pero no van. Claro. Por eso es que de hecho funcionan como negocio, justamente por eso. Porque si tú realmente tuvieses la capacidad completa de un gimnasio de 200, 300 personas a tope todo el tiempo, colapsaría el gimnasio como centro de entrenamiento y no sería sobre todo sostenible con tantas personas. Entonces tú puedes inscribir a 1000 personas, pero porque él sabes que la mitad no va a ir y la mayor parte de ese porcentaje que sí va, termina abandonando antes de marzo de inicios de año. Tú le cobras el año y a mitad, generalmente entre junio y julio, lanzan nuevas ofertas para captar nuevo público que se inscriba para el resto del año. Entonces tienen mucho dinero para invertir. Pero bueno, más allá de eso, ellos saben perfectamente dónde suele entrenar menos la gente. Ellos saben, por ejemplo, que en la zona de musculación, que es donde están todas las pesas libres, es donde generalmente entrena la gente que es más constante. Kisi, no voy a mencionar la cadena del gimnasio, pero que hizo esta cadena de gimnasio, las hizo más pequeñas. La zona de musculación, porque no les interesa que haya gente con constancia dentro de los gimnasios. ¿Qué hacen los días viernes? Ofrecen pizza, por ejemplo. Entonces, porque ellos saben que el negocio funciona es que la gente no vaya y si fuese, esto es como, me voy a meter en otro melón, pero esto es como Tinder. Redes sociales como Tinder no están hechas para buscarte la pareja ideal. Porque si funcionaran así y tú consigues la pareja ideal, tú te vas. Totalmente. Entonces lo que hacen es generar una adicción en la cual te tienen que mantener dentro. Y si no estás dentro de ellos, pues por lo menos que estés en la solución o en la contraparte. Por eso es que este tipo de industrias invierte en una y invierte en la otra. Entiendo perfectamente. Entonces, hablando otra vez de las farmacéuticas y de todo esto, ¿crees que es algo similar a lo que me acabas de contar con los gimnasios? Sí, porque al final el tema de la farmacéutica y la alimentación, tú tienes que entender de que si en la alimentación le estás causando un problema, esa persona va a ir a buscar una solución en la salud, en la industria de la salud. Entonces tú estás allí del otro lado para ofrecerle esa solución que al final es un paliativo, es un alivio a esa enfermedad y que te generan una dependencia, en este caso, por ejemplo, por hablar de un caso en específico, un biológico si fuese un autoinmune. Entonces cuando tú generas esa dependencia, lo tienes como cliente de por vida aquí, pero lo tienes como cliente de por vida también en el otro lado, porque sabes que esa persona no va a dejar de consumir los procesados porque no es capaz de asociar su mala alimentación al problema de salud que tiene. Cuando realmente ese problema de salud, si estamos hablando de enfermedades modernas, que son las cardiovasculares, las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes tipo 2,
que no tienen prevalencia en poblaciones aisladas, son enfermedades, por eso tienen el apellido de modernas, la gente no es capaz de asociar su estilo de vida con esa enfermedad. Entonces le generas una dependencia de un lado con el fármaco y ya tienen una dependencia del otro lado con la alimentación y de los procesados. Y luego ya ves obviamente con la ilusión que tenemos todos de elección, que cuando tú entras a un supermercado te vas a dar cuenta de que tienes la ilusión de que puedes elegir, cuando realmente son 8 o 10 corporaciones que desde arriba manipulan esa ilusión, porque además, no sé si la gente lo sabe, pero generalmente las marcas eligen dónde se ubican en los pasillos, si se quieren ubicar hacia el inicio de los pasillos, si quieren tener su producto a la altura de un niño en la caja de pago. Entonces, claro, los tienes de un lado adictos a los procesados, pero le ofreces la solución y les generas dependencia del otro lado. Me ha gustado mucho el concepto eso de moderna. ¿Por qué son enfermedades modernas? ¿Quiere decir que en las sociedades más antiguas estas enfermedades no tenían un registro, no existían? No hay prevalencia. De hecho, a día de hoy todavía hay poblaciones aisladas. La doctora María Gloria Domínguez, que se dedica a investigar poblaciones aisladas en el Amazonas, de indígenas que viven en el Amazonas todavía aislados de las sociedades modernas, no hay prevalencia. No hay prevalencia de diabetes tipo 2, no hay prevalencia de autoinmunes, no hay prevalencia de cáncer, no hay prevalencia de enfermedades cardiovasculares, no hay prevalencia de Alzheimer. Y cuando tú ves cómo viven, claro, están haciendo grounding todo el rato, están, es decir, tocando la tierra, exponiéndose al sol, en movimiento, comiendo solo comida real que le provee el entorno, moviéndose los Hadza. Para que la gente tenga una idea, el hombre Hadza se mueve alrededor de 15.000 pasos al día, la mujer en torno a los 10.000. Entonces, claro, son tribus que mantienen ese estilo de vida. ¿Qué pasa? Que en la sociedad actual, ¿quién se mueve 15.000 pasos? Entonces, le quitas el movimiento, le quitas la comida real, le quitas la exposición al sol, le quitas el grounding, que también tiene otros beneficios, entre ellos el poder antiinflamatorio, y tienes una sociedad aislada en una jungla de cemento perfectamente geométrica, donde no entrenas todas estas capacidades, le generas otras dependencias. No estamos adaptados, o sea, nuestro cuerpo, tú piensas que tenemos un hardware que ha evolucionado durante millones de años, pero en un contexto donde ya no le está siendo útil. Entonces no hemos tenido el tiempo suficiente para adaptarnos a este contexto en el que vivimos a día de hoy. Si nos adaptaremos o no nos adaptaremos, yo tengo mis dudas. Yo creo que no. ¿Tú crees que no porque esto no es la esencia del ser humano? Y yo creo que lo que estamos viendo como sociedad a día de hoy, cuando tú ves números de cómo va aumentando las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, enfermedades autoinmunes incluso, te das cuenta que ya estamos pagando ese el famoso efecto compuesto, que en economía, en inversión, funciona espectacular. Tú vas ahorrando y ese efecto acumulativo luego es exponencial. Yo creo que a día de hoy recién estamos empezando a pagar las consecuencias de esa acumulación de malos hábitos que han sido prácticamente los últimos 75, 100 años. Sí. Tengo una pregunta para ti. No existen personas entonces en el Amazonas con esclerosis múltiples. No existen en el Amazonas personas con cáncer. No existen en el Amazonas personas con enfermedades cardiovasculares. Es decir, todas estas enfermedades son consecuencia del mundo moderno. De hecho, por eso el apellido de enfermedades modernas. Yo dudo que a día de hoy haya registro sobre todo en esas poblaciones todavía aisladas, que haya registro de enfermedades, por lo menos autoinmunes. Cáncer probablemente, de alguna otra forma seguramente podrán haber. No sé si haya registro en esta población aislada específicamente del Amazonas, pero ciertamente no hay prevalencia de ninguna de las enfermedades modernas. Desde enfermedades cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, diabetes tipo 2, etc. Se puede decir abiertamente que esta sociedad, como está pensada, Nos enferma, nos enferma. literal. ¿Y qué solución daría David? Mira, yo creo que es entender primero qué es lo que te pide el cuerpo como Homo sapiens. Y aquí, independientemente de lo que se identifique la persona, porque a día de hoy creo que hay un juego extraño en la sociedad con que yo no me identifico con hombre o mujer, de puta madre, lo que tú quieras, pero si eres Homo sapiens, tu cuerpo te va a pedir algo fisiológicamente hablando. Y eso es una alimentación densa en nutrientes basada en comida real, movimiento o estímulo a través del entrenamiento de fuerza y exposición al sol y respetar los ritmos circadianos. Siendo Homo sapiens, independientemente de que la persona se identifique como una jirafa o con un muñeco. Eso es lo que te va a pedir tu cuerpo para tener salud. Entonces, si quieres sobrevivir, y más que sobrevivir, realmente vivir con calidad en este mundo moderno, es saber de que eso lo tienes que ir a buscar fuera. O sea, no lo vas a encontrar sentado en tu sofá viendo Netflix, viendo porno, deslizando por redes sociales. Contratadísimo, David, me ha encantado, me está encantando este programa, de verdad.
Yo tengo una pregunta. Has hablado de los beneficios del grounding. ¿Qué es el grounding? Simplemente estar en contacto con la Tierra, con el planeta Tierra, a través de la piel, del cuerpo. Específicamente, pues se supone que a nivel evolutivo estábamos siempre en contacto con los pies. Los pies, la cantidad de terminaciones nerviosas que tiene es brutal. Y estamos perdiendo esa conexión tan importante que no solamente te permite, yo creo que es el antiinflamatorio por excelencia de la naturaleza, está demostrado además con evidencia, sino que también ayuda a mejorar la circulación sanguínea, por ejemplo, que está detrás luego de tantas enfermedades cardiovasculares. ¿Has oído a Luis Enrique? El antiguo, Sí, bueno, ha ganado la Champions con el PSG. ¿Has oído que ha dicho que ha perdido o ya no tiene alergias desde que hace grounding? ¿Qué sí. opinas de eso? Bueno, de hecho hace poco se viralizó un vídeo de Sergio Ramos también, descalzo después de haber jugado el partido, sin zapatos, y de hecho lo dijo a la cámara, así que yo he hecho esto toda la vida. Claro, yo creo que Luis Enrique, bueno, lo hacía de hecho creo que con el equipo que dirigió para Qatar. No sé si antes o después de los partidos se descalzaban en el suelo. Es que yo creo que es uno de todavía esos aspectos que aún nos parece muy esotérico, porque no entendemos, porque yo creo que el principal factor aquí es que no somos capaces de detectar la velocidad con la cual nuestro cuerpo hace el intercambio de electrones con la superficie de la Tierra. Entonces, como aún no lo sabemos medir, vemos que hay mejorías a nivel de inflamación, vemos que hay mejorías a nivel del flujo sanguíneo, pero como no lo podemos medir, entonces no sabemos todavía cuáles son los mecanismos a través de los cuales actúa algo tan simple como contactar con la tierra con nuestros pies descalzos, o bueno, con nuestras manos, con cualquier parte del cuerpo. Pero hay un argumento que se utiliza mm, por parte de muchísimas personas para atacar el mundo de vida antiguo, la alimentación antigua, la carne, que es que a día de hoy tenemos el doble de esperanza de vida que hace 200 años. ¿Es esto cierto? ¿O Sí, mienten? mira, yo ahí eso lo he discutido con distintos expertos en el área, porque no se sabe si de repente es manipulación de los registros, o sea, o falta de registros en épocas antiguas. Sí es verdad que había mucha mortalidad infantil. O sea, claro, yo creo que aquí cualquier persona que sepa sacar un promedio, si hay mucha gente que muere en etapas tempranas, sea en la hora, en el momento del parto, por debajo de los 5 o 7 años, o incluso en edades jóvenes por el tema de las guerras, Exacto, iba a decir justo eso. El tema de claro, las guerras creo que es extremadamente influyente y hasta la Segunda Guerra Mundial el mundo era una constante guerra. Que a mí las feministas me critican mucho por decir que el hombre iba a la guerra, pero, pero si la guerra era la norma, claro. no era la excepción. La guerra era la constante vital de cualquier hombre durante toda su vida. Claro, sí, y por eso te digo, y si tú sacas el promedio, obviamente Claro. te va a bajar el promedio de vida de la población en general. Y aquí, suponiendo que sí vivamos más años a día de hoy, ¿en qué condiciones las estamos viviendo? O sea, ¿realmente alguien quiere llegar a los 80 años cuando los últimos 20 años de su vida va a estar lastrado en una cama? Entonces aquí habría que hacerse como las dos preguntas, si realmente estamos viviendo más, y en caso tal de que estemos viviendo más, estamos viviendo peor, en peores condiciones. Entonces, no, para mí, no creo que realmente estemos viviendo muchos más años como lo que se dice Yo tampoco lo por creo. estos cambios. Y encima, si estamos viviendo esos años extra, los estamos viviendo, pero fatal. En el libro de Séneca habla de los ancianos de 80 años, ¿sabes? Y esto estamos hablando del Imperio Romano, pero es verdad que el que sobrevivía es porque era fuerte, ¿me explico? Claro, Entonces la vida era mucho más dura, es verdad que había muchas enfermedades infantiles y que no sobrevivía todo el mundo, solo sobrevivían los que eran más aptos o los que se adaptaban mejor. Yo estoy de acuerdo contigo, yo tengo ahí una guerra porque es verdad que a día de hoy los ancianos viven, pero viven tomando pastillas 24/7, viven sin poder andar, viven sin tener autosuficiencia. No sé hasta qué punto es cierta toda esa información de que a día de hoy la esperanza de vida es superior. coño, cuando ves poblaciones como los Tsimanes en Bolivia y ves gente de mujeres de más de 80 años todavía cargando canastas encima de su cabeza, moviéndose entre la selva, ahí es cuando te das cuenta de que realmente vivíamos mucho mejor antes, como calidad de vida por lo menos. No sé si, claro, de repente el contexto hacía más difícil llegar a esa edad. Y yo creo que también el
el protagonismo de esas personas ancianas ha cambiado, porque antes al anciano se le veía como fuente de información o fuente de, Conocimiento. de conocimiento. A día de hoy eso ha quedado de lado también, y la prevalencia a día de hoy de Alzheimer es brutal. Creo que vivimos en la primera generación de la historia que considera que no tiene nada que aprender de sus ancianos. Y no solo eso, sino que considera que sus ancianos eran unos retrógrados, unos machistas, unos especie de neandertales que no habían evolucionado lo suficiente como para entender cómo funciona o cómo debería de funcionar la vida en base a su criterio personal y no en base a la biología, a las circunstancias y al contexto que vivieron. Es increíble el nivel de soberbia que tiene la generación moderna. No sé qué opinas tú al respecto. De soberbia y que es contradictorio y hasta paradójico, porque es la generación, ojo, y esto no porque lo diga yo, es la generación más débil físicamente, la generación probablemente más enferma. Y bueno, ya lo dice el politólogo que siempre lo menciono, la generación más idiota. O sea, a nivel incluso yo creo que a día de hoy se está viendo potenciado sobre todo con el uso de inteligencia artificial, ChatGPT o similares, con inteligencia artificial generativa, porque es una generación que está creciendo dependiendo La tecnología. de la tecnología al 100%, de la tecnología y la inteligencia artificial para validar cosas que probablemente ya tú piensas o eres capaz de razonar, que eso yo creo que es lo más peligroso. O sea, el estar constantemente preguntando, que no estoy en contra de la IA, pero estar constantemente preguntándole a la inteligencia artificial si lo que vas a hacer es así o no es así, o no lo tienes que hacer, o por qué lo tienes que hacer, es muy peligroso. Y yo creo que la mayoría de la gente no entiende que estas IA generativas, la gran parte de su capacidad ha sido generada por redes sociales. Yo tengo una pregunta para ti, David. Es cierto que desde que se puede medir el IQ, generalmente la nueva generación siempre supera a la anterior en cuanto a nivel de IQ. Creo que estamos a día de hoy en la primera generación que va a tener un IQ inferior a la generación anterior. Yo creo que estamos desmejorando este hardware en todos los sentidos, porque es la generación con menor fertilidad, con menores niveles de testosterona, con menor capacidad física que cualquier otra, más enferma, probablemente más inútil con toda la disrupción que va a generar la inteligencia artificial, porque no va a encontrar espacio en una sociedad que va a estar completamente automatizada, o por lo menos en un gran porcentaje. Y como ha dicho Tony Robbins recientemente en una entrevista, creo que va a haber una pandemia de falta de propósito. Es decir, la gente se va a encontrar en un lugar donde tienes todo, pero a la vez te vas a sentir completamente vacío porque no tienes un propósito que cumplir. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y David, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿En cuál de todas las partes? En todas las áreas que hemos mencionado aquí, sobre todo en esta falta de propósito. Yo creo que recuperar la esencia que tenemos como ser humano. Es decir, recuperar no solamente ese contacto nuevamente con lo que fue nuestro entorno, que era lo que te decía, no creo que nos vayamos a poder adaptar. Pero más allá de recuperar la esencia, yo creo que es saber reconocer cuál es nuestro papel dentro de la sociedad, que cada vez es más difícil porque obviamente hay muchas distracciones, sobre todo yo lo veo bueno, no sé qué edad tienes tú, pero 29. 29. Lo veo en chicos jóvenes de 19, 20, 21 años, yo tengo muchos chicos jóvenes en mi equipo, y la falta de foco que tienen es brutal, pero porque viven distraídos en una sociedad dopaminérgica que te ofrece dopamina fácil con el porno, con las redes sociales, con la comida rápida. Entonces, claro, tienes picos de dopamina y luego en el silencio, en la pausa, en conversaciones profundas, no encuentran satisfacción. Y yo creo que eso es un problema. Hay que recuperar la esencia que tenemos como ser humano de encontrar esa satisfacción en esos momentos de pausa, momentos de solitud, momentos de aburrimiento que promueven la creatividad. Totalmente, totalmente, David. Antes hablabas de que la sociedad tiene un montón de enfermedades que encima no sabe relacionar con los malos hábitos que poseemos a día de hoy. ¿A qué te refieres? Porque yo creo que la gente, como lo que tú y yo vemos como normal en el día a día, el estar expuesto a estas luces, el estar encerrado bajo techo, el ir a comer a un McDonald's, el ir a beber alcohol con... Que ojo, luego si quieres lo tocamos, pero la generación Z es la generación que menos alcohol ha consumido de las últimas generaciones, que eso también es curioso. Pero cuando entiendes que ese concepto es lo normal, tú no lo vas a cuestionar. Mira, si
En Latinoamérica hay una costumbre que no sé si hay en España, que cuando hay un accidente en una autopista o en una carretera, ponen una cruz o ponen flores, Sí, etcétera, aquí como también, aquí algo también. hacen, como recordatorio de que cada persona que pase por ahí sepas de que hay un peligro de, pues, de ir a altas velocidades, etcétera. Si hubiese forma de que tú pudieras poner una cruz en cada lugar de comida rápida, en cada licorería, en cada lugar donde se promueven esos malos hábitos, probablemente no cabría ya a día de hoy ninguna cruz en ninguno de estos lugares. Pero como la consecuencia no es inmediata, no es como un accidente de tráfico donde tú chocas con el borde de la acera, con un árbol o con un poste y te mueres al instante, esto requiere tiempo. Y generalmente cuando tú tienes un diagnóstico de una enfermedad crónica, como puede ser diabetes tipo 2, es un diagnóstico tardío. Es un diagnóstico que se hace probablemente 10 o 20 años después de que tú has hecho cientos o si no miles de insultos día tras día a lo largo de todos esos años A tu cuerpo, dice. a tu cuerpo. Entonces, claro, cuando te das cuenta que son diagnósticos tardíos, cuando te das cuenta que la consecuencia no llega de forma inmediata, te das cuenta que es muy difícil relacionarlo. Es muy difícil que la persona sepa de que eso es consecuencia de lo que hizo durante 10 o 20 años. Lo mismo pasa con el cáncer, con el Alzheimer, con enfermedades autoinmunes incluso. No Entonces, se tiene registro, por ejemplo, tampoco del Alzheimer antiguamente. no hay tampoco prevalencia, es que de ninguna, por eso por eso el apellido Modernas. O sea, por eso se le conoce como enfermedades modernas. ¿Y por qué están causadas? O sea, ¿cuál crees que es el principal motivo? Detrás de prácticamente todas hay inflamación. Y detrás de toda esa O sea, muchos inflamación, hidratos. sí, no hidratos nada más, es procesados. O sea, detrás de la inflamación, generalmente no solo está la alimentación, está el estilo de vida en general. Si tú te acuestas tarde, si te expones a luces en horas, no proteges esas horas de noche para un descanso profundo, no hay reparación, genera inflamación. El alcohol genera inflamación. Entonces no solamente es la alimentación, de hecho por eso es que es tan complejo hacer esa correlación directa de que bueno, como McDonald's todos los días y me voy a enfermar. Sí, porque mucha Es gente no entiende que correlación no es sinónimo de causalidad. claro. Entonces el no poder generar esa relación directa es lo que hace tan difícil para la persona a pie que sepa que al comer esto me va a causar esto. Porque por eso de allí la famosa frase, no, es que mi abuelo fumó toda la vida y nunca tuvo cáncer. De puta madre, pero tu abuelo seguramente estaba al aire libre, seguramente tenía un trabajo manual, seguramente tenía un estilo de vida completamente distinto Al que tenemos nosotros al que ahora. tenemos nosotros. Entonces ahora no es nada más, de hecho el cáncer de pulmón es uno de los cánceres que a día de hoy mata más gente en el mundo. Entonces la persona que fuma no es consciente de eso, ¿por qué? Porque no te fumas un cigarro y mueres. Entonces no te fumas el cigarro y al día siguiente tienes un cáncer de pulmón. Si no, nadie fumaría. Exacto, correcto. Sí, incluso con las advertencias en las cajetillas, la gente sigue fumando. De hecho, estaba comiendo antes de venir para acá en un restaurante y había una chica fumando y, bueno, una señora de avanzada edad y justificaba el hecho de estar fumando siendo médico con el hecho de que tenía un diagnóstico, una enfermedad autoinmune que es, bueno, se me acaba de olvidar el nombre, el de las articulaciones, y decía que como no podía hacer nada con las manos porque le dolía, creo que la debes tener, Artritis. artritis reumatoide. Eso. Como no podía hacer nada con las manos porque le dolían mucho, entonces se distraía con el cigarro. Pero llevaba toda la vida fumando, era la realidad. Entonces, claro, como nunca lo asociamos de forma directa, lo dejas pasar y no es el único, que era lo que hablaba antes con el tema de los tóxicos. No es el único tóxico. Si fuese el único, pues probablemente la prevalencia no sería tan alta a día de hoy. Pero no es el único. Si vives a día de hoy, hay estudios, acaba de salir un estudio no hace mucho, de cómo hay mayor prevalencia, mayor riesgo de Alzheimer con las personas que viven cerca de campos de golf. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con los campos de golf? Pero es por todos los fertilizantes que utilizan. Se sabe, por ejemplo, personas que trabajan con trabajo de doble turno nocturno tienen también mayor riesgo de cáncer. Personas que trabajan en aeropuertos, esto fue un documento que sacó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, tienen también mayor predisposición, mayor riesgo de cáncer de próstata, por ejemplo, en los hombres. Entonces, claro, si fuese el único tóxico, pero son las IMF o todas las frecuencias electromagnéticas, es el alcohol, es la comida, son tus relaciones, son los pensamientos, es la ansiedad, es la depresión, es el estrés, es la alimentación, pero es todo lo demás. Entonces, por eso es tan complejo para que la persona tú le digas, bueno, es que si te tomas
esa botella de alcohol todos los fines de semana que vas a tener un problema de cirrosis hepática. Pero ¿cómo? Si yo tuve, mi tío fuma toda la vida y ahí lo ves, 84 años y andando. Entonces siempre vamos a tener ese sesgo y siempre vamos a elegir, que esto pasa en los culturistas, siempre vamos a elegir al que está vivo. No sé si te has leído el libro de Nassim Taleb, el de El Cisne Negro. Bueno, alguno de los libros, no sé si el del Cisne Negro. En el mundo de las inversiones, de los brokers, cuando hay alguien que lo hace mal un año, de esas personas que la gente con pasta contrata para que le inviertan las acciones, si tú lo haces mal un año, te saca, el mismo mercado te saca. No sirves, pues te dejan de contratar. Pero así como sale ese, entran 100. Entonces nunca tienes la percepción de que hay gente que lo está haciendo mal. En el mundo del culturismo ocurre igual. Con el abuso y el uso y abuso de sustancias, de esteroides anabólicos, la gente paga las consecuencias. ¿Qué es lo que pasa? Que no todas son visibles y cuando alguien fallece producto del uso y abuso de esteroides anabólicos, para empezar, en la acta de función no va a decir por uso y abuso de esteroides anabólicos, va a decir por un ataque al corazón o por lo que fuese. Y por otra parte, a esa persona tú la dejas de ver de redes sociales. Pero así como ese desaparece, que nunca te vas a enterar, están entrando 100 más. Entonces por eso sobre todo muchos chicos jóvenes a día de hoy, hombres, están cayendo también en el uso de esteroides anabólicos, promocionados también por una generación muy jóvenes de hombres que están usando esteroides anabólicos que no hablan de los efectos secundarios. Bueno, David, has mencionado ya varias veces el culturismo y creo que es hora que hablemos de esto. ¿Por qué criticas tanto o por qué se te nota tanto desprecio hacia el mundo del culturismo? Aunque, bueno, no sé si llamarle desprecio, pero sí que has hecho una crítica constante hacia ese mundo. Ojo, que yo también comparto. A mí todo lo que sea insano me parece que debe de ser criticado. Si se critica a las personas gordas, con obesidad, con un montón de grasa que no quieren hacer absolutamente nada por cambiarlo, creo que también deberíamos de criticar a aquellas personas que se obsesionan con un estatus físico que es inalcanzable si no es a través de farmacéuticas, de químicos y de un montón de cosas que perjudican un montón el cuerpo. Bueno, que no sé si sabes que acaban de lanzar los Enhanced Games. Ni idea. No Que me es gusta el culturismo. Las Olimpiadas. No, esto es las Olimpiadas con anabólicos. O sea, literalmente. Ellos lo que quieren es. Bueno, de hecho, detrás está uno de los hijos de Trump. Lo que quieren es romper todas las marcas de las Olimpiadas, pero utilizando los esteroides anabólicos. Lo han hecho ya con la natación, por ejemplo. Pero bueno, rompen las marcas, ¿no? Y acaban de romper una de las de, no sé si 100 metros en algo. Pero lo acaban de hacer. Pero curiosamente, uno de los que estaba compitiendo, que era medallista olímpico, ahora en situación de uso y abuso de esteroides anabólicos, porque el tipo se puso enorme, no pudo romper ni siquiera sus propias marcas. Pero para mí en el tema del culturismo yo creo que es una aberración contra la salud. Y yo creo que la mayoría lo sabe, pero no son capaces de hablarlo públicamente, porque quien se ha dado cuenta probablemente o participa de forma activa o haya participado y tenga algún tipo de título. Entonces yo te lo digo porque conozco mucha gente que ha estado dentro del culturismo y no se atreve a mencionar esto en redes sociales. O sea, que los campeones de Mr. Olympia van todos hasta arriba. No son naturales. No, bueno, los Mr. Olympia está claro que no son naturales. Pero incluso dentro del culturismo... Se supone que controla antidoping. No, pero si hablas del culturismo natural, teóricamente es natural, pero natural poco y nada. Sí. ¿Por qué? A día de hoy... No, porque hay formas. Hay formas de trabajar con químicos para que no se vea que estás utilizando algún tipo de dopaje. En el culturismo natural me decía un amigo mío el otro día que la prueba definitiva es el polígrafo. ¿Es eso cierto? No lo sé. Yo el tipo de pruebas no lo sé, pero bueno, está la típica de orina y las típicas trampas que te llegas con la orina de alguien más y ya está. Entonces, pero de natural tiene muy poco. Y yo creo que yo la última vez, la única y la última vez que fui para una competición fue el Arnold Classic en Las Vegas. Y lo que ves, o sea, ves toda una cantidad de mujeres en escenario compitiendo y un montón de mujeres detrás en el público admirándolas, sin saber lo aberrante que es para la salud femenina todo lo que están haciendo las que se han montado allí. Que pierden la menstruación, están en un porcentaje de grasa súper bajo, bueno, la deshidratación, el déficit a nivel también calórico de la alimentación. Es decir, es literalmente una aberración para el cuerpo humano, además masculinizadas completamente
sobre todo esas que empiezan a utilizar esteroides anabólicos. Claro, se les marca la mandíbula, se les ensanchan los hombros, entonces luego se tienen que operar para disimular esa masculinización. Pero eso es como me lo dijo el otro día Alexander, que él es médico endocrino y compitió en culturismo. Él me decía, es una terapia de cambio de sexo sin darse cuenta, pero se están masculinizando. Las mujeres sobre todo, ¿verdad? Los hombres Sí. simplemente, pero es verdad que acorta la vida. Sí, no, total. Yo creo que ellos están conscientes de la mayoría tiene Son que un estar... sacrificio. A ver, yo la decisión personal de cada uno no la voy a criticar, pero sí que me parece que no se debe de promover. Lo que pasa es que yo creo que indirectamente, bueno, hay una corriente iba a decir, lo iba a insultar, pero hay una corriente de jóvenes en redes sociales que hablan, no sé si los habrás visto, pero son una cuerda de tarados todos, que hablan de si no tienes el bíceps de más de 35 centímetros es como si no fueses hombre. ¿Tú lo tienes desde 35 centímetros? Ni me la he medido. Entonces no. O sea, ¿para qué me lo voy a medir? Porque al Tienes final... un cacho de bíceps que flipas. Pero era lo que te decía, están compitiendo entre ellos. ¿Para qué quieres el bíceps del tamaño de tu cabeza? ¿Para llamarle la atención a otro hombre o para sentirte superior a otro Pero hombre? es que no saben ni boxear. Claro. Entonces te das cuenta que al final es una competencia que lo único que están haciendo es acortándose la vida y jodiéndose la salud. Y haciéndole el juego a los de siempre, a la industria Claro. farmacéutica. Vale, otra cosa, para terminar. David, ¿por qué parece que esta sociedad únicamente vende soluciones y jamás te enseñan a cómo evitar el problema? ¿Por qué parece que ofrecen soluciones y no te... Es decir, voy a sintetizar la idea. La industria farmacéutica nunca gira en torno a prevenir las enfermedades, gira en torno a paliarlas, ni siquiera curarlas. No quieren que desaparezcas como cliente. La gente no entiende que la industria de la salud lo que quiere es clientes. Quiere gente que sea recurrente. Entonces, ¿por qué no se incentiva a que la gente no enferme? La gente cree que todo el avance en temas de salud se debe a un intento de lograr un bienestar generalizado de la población. Yo creo que somos conejillos de indias a los que nos quieren meter pastillas mientras dormimos. Es que cuando te das cuenta que hay todo un sistema montado detrás, te das cuenta que se tiene que sostener, es la única forma en la que se sostenga es a través de eso, o sea, de lo que están haciendo, de una sociedad enferma, débil, que sea dependiente de todo el sistema que se ha montado detrás. Es decir, yo creo que si cualquier persona que tiene un negocio quiere que el cliente vuelva, no quieres un cliente que vengas, si te vas, por ejemplo, a cortar el cabello y que le hagas un corte que no necesite más nunca cortarse el cabello. Tú quieres que el cabello le crezca y que esa persona tenga que volver a venir. Entonces, lo que tú necesitas es recurrencia de ese cliente. Y la única forma de que esa persona vuelva es o haces tu producto adictivo, que aquí los ingenieros de alimentos no les gustan que uno hable de adicción, pero manipulan los alimentos para hacerlos adictivos. Eso se sabe, eso hay un montón de literatura científica que lo demuestra. Sí, pero no les gusta que le hables de adicción. De hecho, la mayoría te va a decir que el azúcar no es adictiva. Entonces, Pero es que el azúcar, es que también está el azúcar natural y está el azúcar moderno que le ponen a todo, que es un azúcar sintético, por decirlo de alguna forma. ¿Qué distinción hay entre ambas? El azúcar natural es bueno. No, y que además no solamente es el hecho del azúcar, sino es la combinación que tienen este tipo de productos que lo hace hiperpalatables, que por eso yo siempre digo que manipulan los alimentos hasta el punto de hacerlos adictivos, porque la persona siempre vuelve. Y si tú eres la persona que desarrolla una galleta X, tú quieres que el cliente vuelva por la galleta X. Lo curioso aquí está es que en la industria de los procesados, llámese comida rápida, incluso procesados de supermercado, a ti no te interesa que la persona, es decir, a ti no te importa que la persona no venga por tu marca nuevamente. A ti te interesa que la persona vuelva. Es decir, si tú vendes esto, a ti te da igual que el día de mañana la persona compre tu competencia. Tú lo que quieres es que la gente lo siga comprando. ¿Por qué? Porque al final tú lo que quieres es mantener a la persona enganchada en el sentido de que si tú tienes una cadena de comida rápida, a ti no te importa si la persona mañana vuelve a tu competencia. Lo que tú quieres es que ella vuelva. Por eso a día de hoy las cadenas de comida rápida ofrecen hasta desayuno. Ellos saben que tú no vas a ir a desayunar a un McDonald's y vas a almorzar en el McDonald's y vas a cenar en el McDonald's.
Probablemente desayunes en el Starbucks, almuerces en el McDonald's y vas a cenar en Pizza Hut. Pero vas a volver, sea uno, sea el otro. Entonces cuando tú te das cuenta que la intención es simplemente mantenerte dentro, sin importar dónde estés, te das cuenta que es muy siniestro lo que hacen. Sin meternos ya aquí en conspiraciones ni todas estas historias, sino simplemente viéndolo como negocio. Ellos quieren que tú vuelvas como cliente. Y que cuando, era lo que te decía antes, que si no estás aquí comiendo procesada, que como consecuencia es enfermedad, vas a estar en donde ellos te ofrecen esa solución. Que también es una dependencia farmacológica que no te soluciona ningún tipo de problema. Señores, el programa de hoy ha sido increíble. Mil gracias, David. Y hoy tenemos una sorpresa. Hoy la sección exclusiva va a ser pública, porque no son muchas preguntas. Y quiero que veáis cómo podéis interactuar con los invitados que traemos aquí. Voy a dejar el link en los comentarios fijados de mi comunidad privada, donde, aparte de las secciones exclusivas de la factoría, vais a tener acceso a todos mis ebooks, a 2 directos exclusivos para la comunidad en los que podréis interactuar conmigo, hacerme preguntas, incluso conocerme porque hacemos quedadas. También quiero que sepáis que tenéis todos los estudios que respaldan mi manera de pensar, datos, estadísticas, gente afín, extremadamente necesario, un ecosistema con valores y principios en común para crecer como persona. Así que arrancamos con esta sección exclusiva, que es la única vez que lo vamos a hacer así. Arrancamos. Es la pregunta de un oso al que tengo mucho aprecio, que se llama Antonio. Antonio, gracias por tu pregunta. Arrancamos. ¿Hasta qué punto es cierta la memoria muscular? Resumamos mucho. Tuve una enfermedad que curé que me hizo perder 30 kilos. Era un saco de huesos. Me devoré todo el músculo. En 5 meses de entrenamiento me he puesto como un toro. Unas ganancias increíbles. Velocidad, reacción, explosividad. Sin gym, solo sanda. MMA chino. No logro encontrarle una lógica que sea, digamos, científica. Un saludo a los dos, máquinas. Un saludo para ti, Antonio, hermano. ¿Y qué opinas de este...? Qué grande. Bueno, primero felicitarle a Antonio porque de verdad que es una paliza cuando pierde sobre todo masa muscular. Y la respuesta la ha dado él. Realmente sí que existe una memoria muscular. El cuerpo tiene la capacidad de recordar lo que fue o dónde estuvo. Y por eso por eso siempre es más fácil cuando una persona ha tenido un buen físico y lo pierde, recuperarlo. Entonces simplemente la forma en la que nuestro cuerpo recuerda a nivel de, sobre todo a nivel genético, para poderlo recuperar más fácil. Acuérdate que nuestro cerebro nos quiere vivos a toda costa. Quiere que sobrevivamos. Y la única forma de que eso sea capaz es que no solamente recuerda a nivel genético de cosas que nos han pasado a nosotros, sino que recuerda incluso cosas que le pueden haber pasado a nuestros padres, incluso a nuestros abuelos. De esto hay experimentos interesantes hechos en ratones, donde se dan cuenta de que cuando tú le generas un trauma a un ratón, por ejemplo, este lo recuerda después, y no solo eso, sino que sus hijos y sus nietos también. Entonces, pero esto es por una cuestión de supervivencia. Así que realmente es así como dice Antonio, tenemos memoria muscular. Por eso una vez la famosa frase, el que tuvo, retuvo. Si tú tuviste una habilidad o tuviste un físico, un nivel de masa muscular, lo puedes recuperar más fácilmente que alguien que no lo tuvo. Enorme, David. Última pregunta. ¿Recomiendas esto? Si la persona está haciendo todas las cosas bien, se está exponiendo al sol, está comiendo carne, alimentos ricos en proteína, entrenando fuerza y haciendo todo lo que corresponde, haciendo la tarea en el día a día, yo creo que este tipo de bebidas vienen bien, sobre todo para encontrar esa variedad dentro de la rutina que a mucha gente sé que les aburre. La hidratación, que venga siempre el agua, pero bueno, siempre hay opciones interesantes como la bebida que has sacado al mercado tú. Vale, muchas gracias, David. Si llegas a meterle un palo a la bebida, lo corto, que no, hombre, que es broma, aquí no cortamos nada. El link para comprar tu story, señores, está en la descripción. La comunidad privada en el comentario fijado. David, ha sido un enorme placer tenerte aquí. Hermano, gracias a ti. Señores, nos vemos en el próximo episodio de La Factoría.